El ejemplo del reino, dice, es el primero, pero se trata de todos los milagros. Entonces acá tenemos, dice, Mateo 3 es el último capítulo del año de popularidad de Jesús. ¿Cuál es el título de esto? De este, acuérdense, está más atrás y se llama Los ejemplos del reino. El ejemplo del reino. Entonces, si vamos a ver en el respaldo 1 de los 6 pares, ¿qué letra marca esta cesta? Entonces, eso lo encontramos en la página número 285. En la 285, acuérdense, dice los ejemplos del reino, está al último. Y trata solamente en Mateo 13, acuérdense, el año de popularidad termina en el 13, en el último capítulo, capítulo y todos sus versículos, que son 58, creo. Y ahí están las parábolas. Y ahí se ve que un hombre está sembrando en una tierra fértil. Volvamos aquí a la pregunta número 2. Dice, una parábola es un ejemplo o ilustración tomada de la vida diaria y que enseña una verdad espiritual. En el capítulo 13, Mateo registra 8 parábolas. Dice que nosotros tenemos que encontrarlas y poner sus títulos cada uno. Si nosotros vemos en el capítulo 13 de Mateo, vemos el capítulo 13 en los versículos del 1 al 9, ¿qué título lleva arriba? La parábola del sembrador. Correcto, la parábola del sembrador. Ahí tenemos que poner. En el otro dice, del versículo 24 al 30, siempre del capítulo 13, no nos movemos del capítulo 13, pero el versículo es 24 al 30. ¿Qué título lleva? El título es de la parábola. Trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Correcto, del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. El otro nos dice del versículo 31 al 32. Ahí lo tenemos al costado nomás. ¿Qué parábola dice? La semilla de mostaza. Claro, la semilla de mostaza. Ahí debemos poner la semilla de mostaza. En el tercer casillero. Ahora nos está diciendo que pongamos del título que lleva el versículo 33. La parábola de la levadura. Levadura. Correcto, levadura. Ahora nos pide del versículo 44. 44. La parábola del tesoro escondido. Tesoro escondido. Nos pide del 45 al 46. 45 al 46. Dice, es la perla de gran precio. De gran precio, correcto. Y tenemos ahí el penúltimo, del 47 al 50. ¿Qué título tiene? La red. La red, la parábola de la red. Correcto. Y ya está escrito del 52. El 52 dice la parábola de los tesoros viejos y nuevos. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, si nosotros vemos en Mateo 13, del 10 al 11, nos dice que demos la respuesta. Dice Mateo 13, del 10 al 11. Dice así, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Los discípulos le dijeron a Jesucristo, esta es la pregunta de ellos. Él se refiere a Jesucristo. Jesucristo respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado. Entonces, ¿cuál sería ahí nuestra respuesta? Lo acabo de decir, el reino de los cielos. Acá tenemos otra tareita. La tarea dice, subraye con rojo la palabra reino, la palabra solamente reino.
del capítulo 13, ya, el 3, mire, el 13:11, el versículo 11 dice, respondiendo le dijo, ¿por qué a vosotros he dado a saber los misterios del reino? Esa palabra dice reino, ahí subrayen en su Biblia, con rojo. Claro. Ya, no se olviden. Ese es en su Biblia. Todos esos versículos, el 11, el 19, el 24, el 31, el 33, 38, 41, 43, 44, 45, 47 y 52, ahí lleva la palabra reino. Lo subrayan con rojo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando ya le dice, ¿lo ha hecho? Sí. En el 5 nos dice a nosotros, una parábola es un ejemplo terrenal, tomado de la vida diaria, que enseña una verdad espiritual. Ahora lea la primera parábola de Mateo 3, capítulo 13, del 1 al 9. ¿Pueden leerlo, por favor? Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entregándole él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en el pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír y oiga. Eso es todo, hermano, del 1 al 9. Entonces la respuesta sería sí, ¿no? La leyó sí. Del 5b dice, ¿qué ejemplo de la vida diaria usó Jesús en esta parábola? La semilla. Ahí tiene, la semilla. Ahí tiene el título, un sembrador. Sembrador. Un sembrador. En el 6 nos dice, es muy importante que en una parábola el ejemplo sea tomado de la vida diaria. Vuelvo a la página 12 y observe el mapa de Galilea, que sería que esta gente de Galilea, que sería que para esta gente de Galilea el ejemplo de un sembrador sembrando trigo. Ahí tenemos al costado nomás en la página 204. Ahí está sembrando. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sería para esta gente de Galilea el ejemplo de un sembrador sembrando trigo? El que va a trabajar en el campo lo hace cada semana, cada año o diario. Diario. Es diario, o sea, por eso dice, claro, pues algo de la vida diaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra nosotros sembramos, nosotros los cristianos, es todos los días. Si nos da la oportunidad de que podamos hablarle a alguien, y hablamos. No estamos solamente esperando nosotros como buenos cristianos el día domingo nomás, o un día determinado nomás. No. Si yo voy a trabajar y me permite que en mi trabajo voy andando y se me hace alguien amigo, o el que está a mi costado, usted, hermana, le puede hablar que si es una mujer el que se siente a su costado. Iniciar una conversación que sería, por ejemplo, un folletito de la palabra del Señor. Y le entrego esto y comienza a hablar de Dios. Y vea que a veces nos pueden rechazar, hasta insultar.
hasta hacer un escándalo. Pero habrá gente que en realidad sí le va a escuchar. Sí, usted le hablará de repente a 15, a 20. Gana bastante usted si uno de ellos usted le escuche y pueda ganar su corazón para Dios. Sería una gran cosa y hay alegría en su corazón y en el cielo. Aunque los 19 le rechazan, pero esa perseverancia Dios lo va a cualificar. Esa perseverancia de aquel cristiano que persevera, el Señor lo ve con buenos ojos. Así es así. Entonces tenemos, ya, dice, ¿qué es una parábola? En el 7, es un ejemplo tomado de la vida diaria que enseña una verdad, Espiritual. pero una verdad espiritual. Ese es el concepto, ese es lo que nos quiere decir qué es una parábola. Una parábola es un ejemplo de la vida diaria que enseña una verdad espiritual. Eso es lo que nos dice. Entonces volvamos al número 8. Dice, ¿qué debemos enfatizar? Que Jesús formuló parábolas para enseñar una sola verdad espiritual. Algunos fuerzan la interpretación de una parábola para representar diferentes verdades. Cada parte ayuda a ilustrar el mundo principal. Así, en las parábolas de Mateo 13, cada parábola enseña sobre una verdad espiritual acerca del tema común que comparte. ¿Cuál es el tema común? Este tema común es justamente lo que daba Juan el Bautista, el reino de los cielos. Entonces nuestra respuesta sería el reino de los cielos. Ahora podemos agregar una regla acerca de cómo estudiar la Biblia. Esta trata especialmente acerca de comprender las parábolas. Cuando está interpretando una parábola, busque solo que una verdad espiritual, no dos, una verdad espiritual. Una. Repasemos nuestra definición de una parábola. ¿Qué es una parábola? Acabamos de decirlo. Es un ejemplo de la vida diaria que enseña una verdad espiritual. Que enseña una verdad espiritual. La B. ¿Cuál es la regla para interpretar una parábola? ¿Cuál es la regla? La regla, es decir, ¿cuál es el propósito de la parábola? Buscar una verdad espiritual. No un engaño, una verdad espiritual. Así es. ¿Qué tema común tienen las 8 parábolas en Mateo 13? El reino de los cielos. De los cielos. Claro, el reino de los cielos. Ese es el tema común. Por eso arriba dice, pues, ¿cuál es el tema? En el 8, el reino de los cielos. Y lo vuelve a repetir en el 10:6. ¿Qué tema común? El reino de los cielos. O sea, aquí lo que nos enseña es ratificar lo que más arriba o más atrás nos está diciendo. Unas preguntas anteriores. Al principio los discípulos estaban perplejos, ¿sí? Los discípulos al comienzo estaban perplejos, o sea, estaban asombrados de que el Señor les enseñase en parábola. Perplejo quiere decir, están asombrados. Se asombraron. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús en Mateo 10:13? No, 13:10. Acuérdense, la acabamos de leer. Dice, ¿por qué les habla por parábola? ¿Por qué les habla por parábola? Le dice los discípulos a Jesús. Y la respuesta pues es que le dice que el reino de los cielos para ellos le está hablando personalmente él, Jesús, pero al pueblo, a la gente,
No lo tiene todos los días. No lo tiene en cada momento. No lo tiene a cada hora. Como lo tienen los discípulos. A la gente sí le enseña en parábola, porque no lo tiene cada rato. Porque los discípulos estaban todo el día con él. En su respuesta Jesús explicó que enseñaba mediante parábola, para hacer saber los secretos del reino de Dios a los que con espíritu humilde buscan la verdad. B, para que los orgullosos y duros de corazón, que no quieren aceptar la verdad, no vean los secretos del reino de los cielos. Según Mateo 13:11, ¿cuál es la respuesta? Ambos, para hacer saber los secretos del reino de Dios a los que no con espíritu buscan verdad, y para que los orgullosos y duros corazón, que no quieren aceptar, ambos es, no es ni A ni B, ambos. En otras palabras, Jesús explica que los que tienen espíritu humilde, que están abiertos a Dios, recibirán la verdad. Claro. O sea, reciben la palabra. Pero los que han cerrado sus ojos espirituales, o sea, su corazón, y endurecido su corazón, no solamente no escuchan, sino endurecen. O sea, no escuchan. Y cuando dicen endurecido, escuchan, pero lo rechazan. Hay otros que escuchan y ahí no quieren saber, pero no lo rechazan. No lo rechazan, estoy apurado y después. Pero los que rechazan son los que han endurecido su corazón. Hay que diferenciarlo, por favor. Y han entrado en un terrible proceso de autodestrucción, ¿ya ves? Es una situación real de peligro. Del pecado sin perdón en Mateo 12:32 o de aquellos condenados de Mateo 7:6 donde dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pregunta, ¿quiénes estaban en peligro de quedar sin nada? O sea, en el tiempo de Jesús, escúcheme, en el tiempo de Jesús cuando estuvo acá, acá nos está dando muestra que dice que no hay que echar las perlas, algo de valor, a los cerdos. ¿Para qué se le va a dar a los cerdos? No solamente es inusual, no tiene un objeto, porque de las perlas no se van a alimentar los cerdos. Entonces está hablando de los fariseos. Jesús le dijo, ellos escuchaban la verdad, porque se ponían como oidores. ¿Pero qué? Le preguntaban con el fin de hacerlo caer para matarlo. Por eso el Señor dice, ¿para qué, papá? Ellos ya tienen rechazan mi palabra, rechazan a Cristo. No quieren saber. A pesar que vieron ahí que había milagros, que levantó muertos, sanó leprosos, ciegos. Ellos lo veían, hermano. Estaban presentes, pero lo rechazaban. Estos son los que rechazan de corazón. No le interesaba lo que decía. Levantó en el día de reposo. Eso está castigado, que no. Pero levantó a un muerto. Ese muerto dio gracias a Dios. Ese muerto dijo, gracias, Señor. ¿No? O sea, el Señor estaba haciendo un bien a esa persona. Pero no le interesó. No le interesó. Lo juzgaban, Señor. No, en día de reposo no se debe hacer ninguna obra. Así es. La obra ella no es obra. El Señor le dijo, quien quiere hacer un bien, aunque sea en día de reposo, es bueno. Acuérdense. Entonces tenemos. Ya, entonces dice, ¿quiénes estaban en peligro de quedar sin nada? Dice, ahí están, los fariseos. Claro, ellos pues. Los fariseos. Pedro, no. Los escribas, también. Así es. Los discípulos de Juan, no. Herodes tetrarca, claro, también. Estaban contra la gente de Cafarnaúm y Betsaida. Sí, también. Acuérdense que cuando hemos leído atrás, habían 3. Ahí está pues los 3.
3 pueblos, no todos, pero mucha gente que no querían escuchar la palabra del Señor. No se habían convertido y rechazaban. No todos, pero algunos. Era Cafarnaúm, Betsaida y Corazín. Acuérdense bien, esos son tres pueblos que rechazaban. No todos, pero había mucha gente que rechazaban a Dios, a Jesucristo. Hemos visto entonces que una parábola actúa de dos maneras. Amén, así es. La primera, como una ventana por medio de la cual entra la luz. Claro. En un cuarto, ¿cuál es lo bueno que tiene un dormitorio? Es la ventana, donde va a entrar el aire y la luz. Entonces, o una cortina que ataja la luz para que no entre. O sea, yo tengo una ventana, pero si todo el día lo pongo con la cortina, no va a entrar la luz. Entonces, ¿para qué se hizo la ventana? Para que ventile y entre la luz. Y si lo tapo, no está bien. No está bien. Ya, entonces diría, los que tienen más, los que tienen, tendrán más. ¿Quién sería eso? La ventana. Claro. Los que no tienen, les será quitado. Los que no tienen, la cortina. Entonces la respuesta de Jesús a la pregunta del discípulo, ¿para qué les habla por parábola? Tiene dos partes, lo que acabamos de hablar. La pregunta es, para los que buscan y quieren ver la verdad espiritual, tras el ejemplo, una parábola es como una ventana, claro, es como una ventana abierta para todos, para que vean, para que entre la luz a su corazón. Entonces diría, los que no tienen, les será quitado la cortina. La cortina. Entonces tenemos acá, en la B dice, para los que no quieren, 15b, para los que no quieren ver la verdad espiritual, una parábola es como una cortina. Ahora, si tenemos acá en Mateo 13, del 14 al 16, ¿qué profeta había? A ver, ¿quién por favor, quién lo puede leer? Ahí en Mateo 13, versículo 14 y 16, para saber qué profeta. ¿Cuánto, hermano? Por favor. ¿Cuánto dijo? ¿14? 14, 16. 14 y 16, versículo 14 y 16 del capítulo 13. Yo lo tengo. Ya, Ya, lee, lea hermano. nomás, por favor. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los ame. Sí, sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Ya. Al comienzo, ¿quién fue el profeta? Isaías. La profecía. Isaías. Ahí está Isaías, dice. Isaías. En el versículo 14 está. Ahí está la respuesta. Ahora vamos al otro. Dice, no es difícil ver lo que quiso decir con esto Jesús si recordamos la oposición que enfrentó en Mateo 11 y 12, los capítulos 11 y 12. Entonces en el 11 y 12, la pregunta viene, ¿quiénes vieron sus milagros pero conspiraron para matarlo? Acabo de decir hace 2 minutos. ¿Quiénes fueron? Los fariseos. Fariseos. Claro. Ellos escucharon, estaban presentes, veían los milagros, pero conspiraron. Ahora, ¿qué ciudades vieron sus milagros pero no dejaron sus pecados? Le hemos visto más arriba. ¿Quiénes son? Les dije que el Señor les predicó, pero no quisieron dejar sus pecados. O sea, no querían escuchar la palabra, no se reformaron, no quisieron hacer lo que el Señor decía. Esos eran los tres, pues, es Corazín, Cafarnaúm y
Exacto. 3 pueblos, 3 aldeas. Entonces tenemos, en la 18a dice, ¿quién profetizó que algunos rechazarían el mensaje del Mesías? Isaías. Acaba de leer la hermana, el profeta Isaías. Estamos en el 18. Y la B dice, una parábola que puede actuar como una Ventana. Una ventana. O como una cortina. O como una ¿qué? Cortina. Como una cortina. Claro. Dice la palabra. Sin embargo, gracias a Dios, no todos rechazaron la verdad espiritual. Compare el que hemos leído 13 del 16, 17 y en Mateo del 3 y 12, donde dice que los que sienten su necesidad espiritual serán felices porque recibirán el reino de Dios. Quienes comenzaron a comprender la enseñanza de la parábola y ver la verdad espiritual, lo acabo de decir hace 5 minutos, porque la pregunta le dijo, los discípulos le dijeron, ¿por qué enseñas en parábola? Eso, la respuesta de los discípulos. Claro. ¿Qué dijo acerca de ello Jesús en Mateo 13, 16? ¿Qué dijo? Los que ven. ¿Qué dijo Pero acerca de ello Jesús en Mateo 13 y versículo 16? pero bienaventurados vuestros oídos porque ven. Claro, eran bienaventurados porque oían y veían. ya. Y en Mateo 18 dice Mateo 13, 18, que hizo Jesús con algunas con las preguntas de los discípulos. ¿Explicó qué? Explicó el significado de la parábola. Ya, entonces tenemos la parábola del sembrador. Vamos a ver, por favor, pueden leer capítulo 13 del 18 y 20. ¿De Mateo, hermano? Sí, hermana, todo es Mateo, todo es Mateo. Mateo 13. 18 al 20. 18. Lo leo. Oíd Sí, pues por favor. vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. No, lo que fue sembrado fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe. ¿Hasta qué número, hermano? ¿Hasta el 20? ¿O todo? Sí, sí, al 20 es. Ya, hasta el 20. Ya lo leí el 20. Ahora nos vamos a la página 204, ahí está la respuesta, hermano. Dice, ¿qué dibujo corresponde a el terreno con espina? El terreno con espina, ahí tenemos los 4 clases de terreno. Y ahí está el sembrador, y ahí está la semilla, ahí está el terreno, ahí está el trigo. Pero ¿cuál? ¿A la A, la B, la C o la D? Corresponde al 20A, dice, el terreno con espina. ¿Qué letra tiene ahí? ¿Cuál sería? La letra C. Claro, pues la C. La C, hermana, la C. Ese es el terreno con espina.
Ahora, el terreno bueno, ¿cuál sería? De los 4, en la página La D. 204. La D. Ujú. La D, correcto, hermano, correcto. D. La D, correcto. Sí, la D de dedo. Ujú. Ahora, en la C, el terreno duro. La B. ¿Qué dibujo le correspondería? Ah, La B parece. La Sí, A. correcto, Ah. la A. La A. La A. Y el otro es la B. Ahora, ya el otro pues ya se sabe que es La la D. D, el terreno pedregales, ahí están las piedras, ¿ya lo ven? Sí, sí. B. Entonces seguimos, dice, Jesús mostró que los terrenos corresponden a las distintas condiciones del corazón. A. ¿Cuántos tipos de terreno hay en la parábola? 4. 4. 4. En el camino duro, el camino pedregales, el camino de espina, que le llaman la cizaña, y el terreno Bueno. 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 Pero son 4. Entonces, 21b dice, ¿cuál es la causa de la variación en los resultados, en la cosecha? La pregunta, ¿es la calidad de la semilla o es la condición del terreno? La condición del ¿Cuál de terreno. los dos resultados es? ¿Es la calidad de la semilla o la condición del terreno? La condición del terreno. Si nosotros vamos a predicar la palabra que es la semilla no es la calidad. La semilla que nosotros predicamos es buena. Entonces lo que depende de la condición del terreno, o sea, la condición del terreno es el corazón. ¿A quién le estamos predicando la palabra? Depende de la condición del terreno. Si es pedregal, no va a caer. Si es un terreno duro, tampoco. Si está lleno de abrojos, cizaña, tampoco. Entonces, ¿dónde va a haber una buena conversión genuina? Es en el terreno bueno. El 22 dice, los muy diversos resultados de la predicación del mensaje del reino de los cielos no son consecuencia de un cambio en el poder de la palabra. Claro, Jesucristo no cambia, ni la palabra de Dios, más bien es una diferencia en la condición del corazón humano que recibe la palabra. En esta parábola, si no hay fruto, no es culpa de la semilla, es del terreno, pues. Una semilla que cae a un terreno, no es culpa de la semilla, es culpa del terreno. No es culpa de la semilla sembrada, sino del terreno. Ahora el título dice, el terreno bueno y el terreno duro. De los 4 terrenos, ¿cuál es el único que dio fruto permanente? En la B dice, según Jesús, ¿cuál de las 3 cosas esenciales para calificar la tierra como buena? Ojo, acá viene. Dice, oír la palabra. ¿Esa es la buena? Esa es la buena. Son 3, ahí van 1. En la A está correcto. Oye la palabra. Ahora dice, discutir la palabra. No. La palabra del Señor nos dice que no debemos contender. ¿Qué cosa quiere decir contender? No debemos discutir. No debemos discutir. Por lo tanto, esa no es. Ahora dice, comprender la palabra. Eso sí. Eso es lo correcto. Tenemos que comprender la palabra. O sea, para comprender la palabra yo tengo que analizar la palabra. ¿Qué es lo que me dice? Buscar su significado si no entiendo una palabra. Ese es comprender la palabra. Yo comprendo la palabra cuando en realidad yo analizo qué es lo que me quiere decir. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor? Eso quiere decir comprender. Ahora, ¿rechazar la palabra? Tampoco. ¿Obedecer la palabra? Sí. Ese es el tercero, lo que nos manda el Señor. La obediencia a lo que hemos comprendido. ¿Correcto? Así es. Las 3 cosas esenciales para calificar a la tierra como buena son oír, comprender y obedecer. Acuérdense, obedecer es cuando ya dar fruto.
Cuando yo obedezco la palabra del Señor, después de comprender, va a dar fruto. Ya le dije que hay dos clases de fruto. Uno, que va a ser en mi vida y en mi familia. Y el segundo, el fruto espiritual. Cuando ese fruto lo tengo en mi corazón. Ojo, este es los frutos que yo expliqué en matrimonio para toda la vida. El fruto espiritual es cuando con mi esposa la palabra del Señor fluye en mi vida. Busco yo la palabra, oro. Cuando ya estoy maduro, es el fruto cuando yo estoy maduro, mi vida ha cambiado totalmente. El fruto espiritual es cuando yo predico la palabra de Dios a otra familia, a otra persona. Ese es ya no la producción se hizo en mi persona. Cuando yo traslado esa predicación, la palabra a otra persona, se llama reproducción. Reproducción. Ese es el segundo grupo espiritual, el segundo fruto espiritual. Eso los ojos de Dios se alegran, el corazón de Dios se goza en ese cristiano que predica la palabra. Entonces tenemos acá. Estos tres corresponden a las tres técnicas básicas que han ensayado desde el primer libro de estudio: observación, interpretación y aplicación. Ahora, oír. ¿Cuál de las tres técnicas corresponde a oír? Ya sabemos, observación. La primera, observación. Comprender. Cuando voy a comprender, para comprender tengo que interpretar la palabra. Entonces sería interpretación. Obedecer quiere decir aplicación. Lo aplico a mi vida. Claro. Miren, todo guarda relación, hermano. Así. Note la diferencia entre la tierra buena y la tierra dura del camino donde se ven, ¿Yo? donde las aves se comieron la ¿Ya semilla. empezó? En este caso la palabra fue oída, pero no comprendida ni obedecida. Escuchó, sí, pero no comprendió ni obedecía. Si no comprende, no lo va a obedecer, pues. Este es como la persona que usa la técnica de observación. En la B, observación. De observación en su estudio bíblico, pero no comprende. O sea, escucha, pero no comprende. No comprende. Entonces, pero dice, pero no comprende. Si no comprende, no lo va a obedecer. 26. Aquí podemos ver de nuevo la importancia absoluta de la técnica de interpretación para explicar la palabra. Aunque la gente escuche la palabra, nunca podrá aplicarla en su vida y llevar fruto si no comprende. Si no comprende el significado de la palabra de Dios, no lo va a obedecer, no va a entrar a su corazón, porque no lo va a amar. Vemos entonces que la tierra dura representa a aquellas personas que quizás oyen la palabra, pero que les faltan dos cosas esenciales en cuanto a la palabra. ¿Cuáles son estas dos cosas esenciales? Comprender y obedecerla. ¿Cuál de estos es un ejemplo bíblico del terreno duro? De los cuatro que están ahí, de Mateo, de los fariseos, el terreno duro es de los fariseos, pues, hermano, porque rechazaban. Quería hasta matarlo. Ahora, dice así, ¿qué representan las aves en estas parábolas? Él puede poner pues a Satanás, o puede poner al diablo, o puede poner al hombre malo, cualquiera, que es lo mismo. Ahora dice, ¿qué son las tres cosas necesarias para hacer buena tierra?
oír, comprender y obedecer la palabra. Ahora tenemos el terreno con pedregales. Según el versículo 5, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra. La semilla comenzó a brotar, pero el fuerte sol lo secó. Pregunta, ¿qué faltaba en aquel lugar? No, ¿qué faltaba en el lugar pedregoso? ¿Profundidad? ¿Semilla? No. ¿Sembrador? No. En el lugar pedregoso es cuando la semilla queda arriba nomás. Entonces le faltaba profundidad. Le faltaba profundidad. En el 30 dice, el terreno representa el corazón. Y Jesús explica esto, diciendo que el terreno pedregoso representa a la gente que recibe el mensaje del reino con gozo. Mire, el terreno representa el corazón. Y Jesús explica esto diciendo que el terreno pedregoso representa a la gente que recibe el mensaje del reino con gozo. Hay mucha gente que recibe con gozo, dice, ese sigue para mí, he cambiado. Se va hasta la iglesia, está 12, un mes, 2 meses, 3 años, 1 año, pero no ha habido un cambio espiritual, no llegó a su corazón, no solamente lo recibe con gozo, y el trajín de la vida diaria, no hay cambio en su vida. No lo hay. ¿Por qué? Porque no llegó al corazón, no hubo profundidad de la semilla. Entonces no hubo un cambio genuino. Esos son los cristianos llamados cristianos que al poco tiempo se van pues, de la iglesia. Se van. Porque más le llama el mundo que la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Pero qué le faltaba a las plantitas? El sol, no. Tallo tampoco. Hojas tampoco. Las raíces profundas, pues no habían las raíces, solamente estaban raquíticas, porque no había mucha piedra. No había profundizado las raíces, para que debajo de la tierra, debajo de las piedras pueden encontrar tierra. Eso es. Salido el sol, ¿qué sucedió con la plantita? Se murieron. Se murieron. Ahora, ¿qué representa la salida del sol? Acabo de decirle, la salida del sol representa los problemas, pues, del problema o persecución diaria. ¿Por qué dice problema? Los problemas suscitan a veces en la casa o afuera, o en su trabajo, y se olvidan de Dios. Y algunos, ¿por qué dice persecución? Por la sencilla razón de que hay muchos cristianos, eso me sucedió hasta a mí al comienzo, muchos cristianos quieren ir a la iglesia, y ¿sabe qué, hermano? En lugar de llevar la Biblia orgullosamente, porque la Biblia, que si yo lo llevo en la mano, todo el mundo va a decir, este es cristiano y lee la Biblia. Pero ¿qué pasa? Lo lleva en una bolsa, lo esconde, le da vergüenza. ¿Por qué? Porque sus amigos se van a burlar de él. Le van a decir fanático. ¿Por qué? Porque lo llaman a jugar pelota y no va. Y si es una chica, le dice, oye, pues vamos al baile. No, ya no quiero ir. Ah, pero ¿qué? Oye, y comienzan a decirle, a burlarse de ella. Si no tiene raíces profundas, no llegó a su corazón, él lo va a abandonar y se va al mundo de donde estaba. Así es. Entonces tenemos, la tierra con pedregales nos enseña que lo importante en el reino no es el entusiasmo, claro. Lo recibió con gozo, dice, ese es entusiasmo nomás, con que se acepta la palabra de Dios al principio, sino la profundidad de la penetración en nuestro corazón, ¿de qué? De la semilla. ¿Cuál de los hombres de Mateo 8, 18 a 22 tuvo un corazón que no corresponde
tuvo un corazón que corresponde a tierras de pedregales. Ahí dice, ahí estaba, ¿quién estaba? El escriba. Un escriba. Entonces, si los creyentes han de sobrevivir a las aflicciones, o sea, problemas y persecuciones que vendrán, es absolutamente necesario que permitan que la palabra de Dios arraigue en su corazón. Arraigue quiere decir se profundice en su corazón y estén fijo en su corazón. Entonces, eso quiere decir que lo va a buscar, va a leer, se va a poner a orar. ¿Cuáles de los siguientes resistieron la persecución porque tenían raíces profundas en Cristo? La primera nos dice, nos maldicen. O sea, tú vas a la iglesia y te pueden maldecir, y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Ese es el buen cristiano. Nos van a maldecir, pero nosotros lo vamos a bendecir. Nos van a insultar. Persecución quiere decir que nos van a decir, oye, ¿para qué te vas? Ya no va a estar con nosotros, con nosotras. Pero nosotros lo vamos a soportar, no le vamos a decir nada. Está bien. Así. Ya les he dicho en otros casos cuando me dicen, oye, tú eres saco largo, tu mujer se va hasta la iglesia. Y yo le digo, para eso me he casado, pues para ser saco largo. Porque si yo no quisiera ser saco largo, entonces estoy soltero. Bueno. Porque me caso para seguir a mi esposa. Para eso. Entonces mis amigos calladitos se quedaban. Así es. Así se mata a la burla. Sin insultarle, sin nada, diciendo algo que en realidad a uno nos causa cuando nos casamos. Abandonamos la vida independiente. Estamos juntos ya. Es así. Entonces, el otro dice, muchos de sus discípulos volvían atrás y no andaban con él. No es lo correcto. Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo. Es cierto, ese es correcto. Los que triunfan ante la persecución pueden estar firmes si permite que la palabra de Dios eche profundas, ¿qué? Raíces en sus corazones. Raíces, esa es la respuesta. El terreno con espino. Si queda en el corazón una parte desocupada por el Espíritu Santo, automáticamente brotarán espinos. Según Jesús, ¿cuáles son las dos cosas que tan frecuentemente ahogan la semilla? O sea, se refiere, ¿qué es lo que nos ahoga a nosotros, a las personas que nosotros, a veces siendo cristianos, nos ahoga? ¿Cuáles? Los afanes de la vida, las preocupaciones, que no lo ponemos a los pies del Señor, no oramos. Entonces nosotros vamos, ¿qué? Vamos a estar afanados. Y también las riquezas. ¿Por qué la riqueza? Porque quieren ser millonarios, pues. Y el Señor lo puede poner de millonario, pero ora para que el Señor te dé. Y será la voluntad de Dios si eres millonario. Y si la vida te ha bendecido, da gracias a Dios. Porque la bendición viene de Dios. Si eres un cristiano, puedes reconocer la mano de Dios en tu vida. Es así. Entonces tenemos que, ¿cuál de los discípulos de Mateo de 8, del 18 a 22, tiene un corazón como la tierra con espino? Acabamos de verlo. ¿Quién era? El escriba. O sea, ¿quién era acá el escriba? El escriba era el otro discípulo que estaba presente ahí. Claro, cuando el Señor estaba ahí, pues estaban sus discípulos. Y los escribas era el otro discípulo. Entonces, en Mateo 9, ¿quién tuvo un corazón como la tierra buena? Cuando se Otro convirtió fue discípulo. Mateo, estoy hablando de cuando se convirtió Mateo. Es Mateo, pues. Mateo. Y el otro discípulo era, pues, sus compañeros,
cobrador de impuestos. Así es. Entonces, vamos a completar este resumen, la explicación del 37. A ver, vamos a ver, hermano. Dice, un terreno duro. En el terreno duro es aquel que escucha. ¿Pero qué? Pero no comprende. Aquel que no comprende no va a obedecer. No va a obedecer. Entonces, y el ejemplo bíblico, el que está acá, ¿quiénes son los que no comprendían y tenían? Los fariseos, pues. Acabamos de ver, los fariseos. En el 2, el terreno con piedra. El sol representa ¿qué? La persecución. Ya le dije que la persecución es cuando se van a burlar de nosotros. Y ahora, ¿y por qué? Y le dicen fanáticos y como no tienen las raíces profundas, se va al mundo. ¿Y esto qué? ¿Por falta qué? De raíces profundas. Entonces, ¿quiénes eran? Los escribas, pues. El escriba. Ahora, el tercero, con espino. Acabamos de... ¿Se ahogan en qué? En los afanes de la vida. Afanes. ¿Y qué? Y los tientan las riquezas. La riqueza. ¿Quién fue el otro? El otro discípulo, pues, porque los escribas lo que quería era... Se habían puesto millonarios. El otro discípulo, que viene a ser los escribas. Ahora, el terreno bueno son las personas que oyen. Personas que oyen, comprenden y... ¿Ya acabas? Aquel que comprende y obedece. Claro, obedece. ¿Y en dónde se vio Esto se vio en Mateo. Acuérdense, Mateo era un cobrador de impuestos. Él se fue a escuchar al Señor y entró a su corazón la palabra. Y tal es así que le invitó a comer. Comprendió y entró a su corazón la palabra y obedeció, porque renunció a su puesto de cobrador de impuestos. Aún ofreció devolver a aquellos que habían estafado, que se creyeron que estaban estafados. Es así. Entonces tenemos la última. Dice, aunque hemos estudiado la parábola del sembrador en detalle, recuerda que una parábola solo enseña una verdad espiritual. Pregunta, ¿cuál es la verdad principal de la parábola del sembrador? Entonces vemos ahí dos respuestas. No debemos evangelizar porque poca gente recibirá la palabra. Aquel que va con ese pensamiento ya, el hermano ya fracasó, pues. Tenemos que ir con otro espíritu. Ese está en su fuerza. Tenemos que ir con el Espíritu de Dios, no en nuestra fuerza. No es así. Si voy a predicar a alguien, yo debo orar y decirle, Señor, Señor, llena mi corazón de tu palabra, para cuando yo pueda hablar de ti a esta persona, sea tu palabra la que él escuche, no mía, porque yo soy un pecador. Entonces la Biblia dice, aunque hay diferentes entre los que escuchan la palabra, si sembramos abundantemente, ¿habrá qué? Aquel que siembra bastante, ¿qué va a cosechar? ¿Poquito? Va a cosechar abundantemente. Así es. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, 39 dice, ¿cuál es la regla para entender la palabra? Para entender la parábola. Es buscar, ¿qué cosa? Buscar la verdad espiritual. Buscar una sola verdad espiritual. O buscar la verdad espiritual.
Pero la verdad espiritual en una parábola es una nomás. Una enseñanza. Ahora, sí dice, una cosecha abundante exige una siembra abundante. Si usted desea una cosecha abundante, debe ¿qué? Sembrar poquito. Si quiero una cosecha abundante, bastante, ¿qué debo hacer? Debo sembrar abundantemente también. O sea que si yo quiero convertir a mucha gente al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Salir una sola vez? ¿O hablar pocas veces? No. Si yo quiero que haya más gente a los pies del Señor que se convierta, entonces debo de hablar mucho de la palabra del Señor. Y en cualquier medio y en todo momento. Eso es lo que nos quiere decir el número 40. Eso es lo que nos quiere decir. Ese es el propósito del número 40. Si yo quiero que mucha gente vengan a los pies del Señor, mucha gente, entonces yo debo de forzarme para hablar mucho de la palabra del Señor, para que ellos puedan glorificar también. Y eso es sembrar coronas en el cielo. Eso alegra el corazón de Dios. Hagámoslo, hermanos.